Amigos de Enfoques, en el día de hoy vamos a tener a un vecino de Federación muy querido por todo el pueblo. Él es Juan Esteban Vega, médico de familia. Él lleva adelante un proyecto que es CEMEDIN, Centro Médico Integral. Con él, en principio, hemos hablado de su familia. Y es esto todo lo que él tiene para comentarnos. Estamos en CEMEDIN, una clínica de Federación, y al lado tenemos a Juan Esteban Vega. Él es un médico de Federación de largo recorrido y muy querido por todos. Vamos a hablar con él acerca de su vida, también de los aspectos clínicos de Federación y sobre todas las cosas de la actualidad. Juan, contanos, ¿en el seno de qué familia naciste? Yo soy Juan Esteban Vega, soy de una familia de acá de Federación. Tengo 48 años. Con 18 años, una vez que terminé la secundaria, me fui a la ciudad de Corrientes, capital. Estudié medicina. Después de haberme recibido en Corrientes, estuve haciendo la residencia de medicina de familia en la ciudad de Esperanza, Santa Fe. Ahí estuve 4 años. Eso fue hasta el 2003. Y desde el 2003 tenía siempre el deseo, el proyecto de volver a Federación. Ya con una familia formada, volvimos a Federación, nos instalamos en el año 2003 y empezamos un largo recorrido de tratar de lograr aportar desde nuestro espacio, de nuestro lugar, a la medicina de la ciudad. Incorporando profesionales de diferentes ciudades, realizando todo un servicio de equipo de rayo, consiguiendo un especialista en imágenes, un médico especialista en imágenes para que pueda venir a aportar también lo suyo. Y bueno, siempre aportando y tratando de traer profesionales y de mejorar la salud de Federación. O sea, aportando el granito de arena que uno puede hacer, ¿no? Hay veces que las cosas son fáciles y otras veces son bastante complejas. Siempre soñé con que Federación a esta altura, después de tantos años que estuve acá, haya podido hacer más cosas, pero por ahí las circunstancias que escapan a uno hace de que algunos profesionales, por ejemplo, uno los pueda invitar
a que vengan a la federación a sumarse, pero están radicados en otras ciudades, en otros lugares, y no es fácil hacer en este momento instalarse en la ciudad y empezar de cero, ¿viste? Ahora otra cuestión también a preguntarte es ¿por qué la medicina, teniendo en cuenta que tenés hermanas que son docentes? ¿Por qué elegiste esta carrera? La medicina me surgió desde la secundaria. Después del segundo año de la secundaria empecé a ver que esa rama, esa parte me interesaba mucho, y una vez que decidí, fue el segundo o tercer año de la secundaria, llegué a quinto y bueno, me llegó el momento, y yo siempre fue el mismo objetivo, estudiar medicina. Mi familia hizo un sacrificio bastante grande, importante, no eran tiempos fáciles en Federación. Estábamos hablando de la década del 90, era previo a la salida del pozo termal, así que la situación económica en Federación no era sencilla. Por lo tanto, una decisión de irse a estudiar tiene que ir acompañada también de una responsabilidad. Por suerte, mi familia me pudo acompañar, una familia grande, amigos que me acompañaron también en este proyecto. Las cosas se fueron dando y me pude recibir. Contame esto de la familia grande, ¿no? ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas? ¿Cuáles son los amigos que te acompañan? Y yo tengo una familia, somos 6 hermanos, 5 hermanas. En ese momento estaba mi padre y mi madre todavía en vida, o sea que ellos fueron obviamente impulsores de que yo pueda irme a estudiar. En la mitad de mi carrera mi papá falleció, o sea, no pudo ver el proyecto de él, que era que su último hijo termine de estudiar, ¿no?, la carrera. Lo pude lograr y bueno, se lo dediqué en su momento, ya sin la presencia de él. Y también en mi carrera fue importante, o sea, el hecho de irme a estudiar y de poder recibirme fue importante también el grupo de amigos, compañeros de estudio que tuve en Corrientes, que fue muy importante para que yo pueda llegar a recibirme en su momento. Contame cómo fueron esos días en Corrientes Capital, esos días o ese tiempo de estudiante, de joven de 20 años, con sueños, con aspiraciones, si esos sueños se cumplieron, se están concretando o todavía tienen su evolución, su proceso. Sí, en ese momento era irse a 500 kilómetros, podíamos venir cada 2, cada 3 meses a Federación, no teníamos medios de comunicación más que cartas. En esa época no existía el teléfono celular, estoy hablando de años 90, 91, 92, por lo tanto la forma de comunicarse era telefónicamente una vez cada 15 días, una vez por semana. Teníamos que hacerlo de teléfono público en ese momento. Después teníamos gente que viajaba de Federación a Corrientes, camioneros, gente de Federación que iba a buscar mercadería, que nos llevaban alimentos, que nos llevaban cartas, y de esa forma también nosotros mandábamos cartas y era la forma de comunicarnos, ¿viste? Entonces, como estábamos lejos de nuestra familia de sangre, el grupo de compañeros que uno tenía allá era muy importante, era su familia, era una familia adoptiva, ¿viste? Entre todos nos ayudábamos, colaborábamos. Yo siempre digo que uno se pudo recibir por el esfuerzo de uno, pero hubo muchas manos atrás, las manos de la familia y las manos de sus compañeros, que voy a estar eternamente agradecido, porque muchas veces uno estaba un poco bajoneado, estaba desmotivado, y siempre había alguien que venía y te decía, bueno, vamos para adelante, vamos a seguir, vamos a rendir esta materia, se viene el parcial, no perdamos tiempo. Es decir, siempre atrás de un proyecto hay mucha gente involucrada, ¿viste? Y voy a estar eternamente agradecido por el grupo de compañeros que tuve, que en ese momento, como te digo, estando tan lejos de 500 kilómetros, que hoy parece que sería 500 kilómetros no parecen tanto, pero en ese momento, por el tipo de comunicación tan escaso que teníamos, era lejos. Contame también cuáles fueron las dificultades y los desafíos que pudiste ir sorteando, y cuál fue ese escollo más grande que tuviste que remontarlo, que pasarlo por arriba y resolverlo y resignificarte vos también como estudiante, como persona, como ser humano, y también como hijo de un pueblo que se da a una ciudad grande a hacerse, ¿no? Sí, cuando yo elegí estudiar medicina, que como te decía hoy, hace un ratito, lo decidí hacer en segundo o tercer año. Cuando llega el momento de irme, llega la hora de la verdad, ¿no? Al llegar la hora de la verdad, uno tiene que saber de que va a estar solo ante el proyecto, su familia atrás, pero lejos,
Entonces, al principio uno se replantea, pero siempre tuve la convicción de que había un norte, que había un proyecto, que había un objetivo que estaba claro. Y a ese objetivo fui, ¿viste? La suerte de encontrar gente que estaba con ese mismo proyecto, porque me encontré con compañeros que venían de diferentes lugares, en las mismas circunstancias que estaba yo, compañeros de familias de pueblos chicos, de ciudades chicas como Federación, que también ellos cargaban con los anhelos de su familia, de tener una profesión, de tener un proyecto de vida. Así que era una mancomunidad de deseos, de objetivos, personas que estaban apuntando, ¿viste?, a decir, bueno, vamos para este mismo lado, vamos todos juntos, nos acompañamos, nos ayudamos. Y un trabajo en equipo, ¿viste?, como el que hicimos, como el que hacíamos, fue el que nos permitió superar muchos escollos que solo, en forma individual, son muy difíciles. ¿Y el desarraigo también era importante, pasar situaciones familiares, te perdés muchos cumpleaños, te perdés eventos importantes familiares, que estás a distancia, que sabes que, bueno, que son las consecuencias del proyecto que elegiste, ¿viste? Y siempre con la idea en un futuro de volver, siempre era la idea de volver a la Federación. Y me tocó también esa transformación. Yo cuando me fui a Corrientes, Federación era una ciudad que estaba muy aislada, estaba muy complicada su situación. En la medida que yo estoy en Corrientes, ocurre la perforación termal, aparece el recurso termal y Federación se empieza a transformar. Después de Corrientes yo me fui a Esperanza, Santa Fe, y ahí me acuerdo que fue increíble el crecimiento de Federación. Yo llego a Esperanza, me preguntaban de dónde era, tenía que decir que era Federación cerca de Concordia, una ciudad que estaba sobre el lago. Y cuando yo volví de Esperanza, o sea, cuando estaba en los últimos años, Federación era una ciudad que era conocida ya por toda la gente de Esperanza. Estuve en Esperanza este fin de semana, estuve en Federación este fin de semana, conocí las termas, hermosa ciudad, o sea, desde lejos pude ver el crecimiento de Federación y bueno, y después del 2003, gracias a Dios, pude volver a mi ciudad para toda la vida. Ya, la idea siempre fue de volverme y quedarme acá, exactamente. Ahora te invito a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de esta charla, como dice Juan, a corazón abierto. Vamos a la pausa y bueno, enseguida regresamos.
Vega es conocido en Federación por un paso importante en el Hospital San José. De él hablamos de lo que es su visión de lo clínico en la ciudad. Hablamos de lo sanitario, hablamos de las actuaciones que tienen que ver con el nosotros. Y él nos dio su postura, nos dio su mirada y nos dio también pie a lo que debe ser el progreso de las cuestiones de salud integrativas en nuestra ciudad. Vamos a escucharlo atentamente, que de esto él sabe y sabe mucho. Ya mencionaste Federación, pero en su dinámica, ¿no? En su cuestión profunda, en lo que es la economía, en lo que es el desarrollo, en lo que es la ciudad en sí. Te pregunto a vos, ¿cómo la ves clínicamente hoy Federación, desde tu óptica como profesional de la salud? Y la situación clínica es la situación médica o de salud en general, la veo que por ahí es complejo poder armar y traer, como yo te decía hace un ratito, profesionales que se instalen, armar equipos de salud, ¿viste? Armar equipos para que la gente de Federación, la comunidad, no tenga que estar por ahí trasladándose tan frecuentemente a la ciudad de Chajarí, Concordia y otros lugares. Es decir, por ahí Federación, al haber quedado tan cerquita de Concordia, yo siempre lo veo como un beneficio, pero también lo veo como un perjuicio. Porque por ahí, viste, los recursos están para Concordia más fácilmente, por la complejidad de Concordia, por lo grande, y Federación queda como es como el hijo menor, viste, que después de tantos hermanos viene un hijo que se lo atiende un poco menos. Bueno, a Federación también le pasa eso, viste, que al estar tan cerquita de Concordia, muchas veces beneficio por un lado también y perjuicio. No nos deja crecer a veces esa situación, ¿viste? Los recursos van siempre más bien a ciudades grandes y Concordia lo necesita, y entonces, bueno, Federación queda un poco relegada. Esto te estoy hablando tanto de la parte pública de la provincia como de la parte privada, o sea, de la parte de los profesionales que dicen, no, me instalo en Concordia, hay mucho movimiento, voy a Federación cuando puedo, si me organizo. Yo a veces hablo con profesionales de Concordia para que puedan venir a atender acá, ¿viste? Te dicen, bueno, tendría que ver qué tiempo me queda, qué horarios me quedan, pero como que Federación está en esa parte, ¿viste? En un lugar secundario de prioridades para ellos, ¿viste? Yo creo que salud es grupo humano, salud es tener recurso humano, y bueno, eso es lo que me encantaría y desearía, que en Federación pudiera haber un recurso humano mayor, más grande, para que la población pueda hacer uso de ese recurso humano y bueno, resolver las cosas acá en Federación, no tener que viajar tanto, que se pueda trabajar acá en equipo y bueno, no tener que depender tanto de otras ciudades. ¿Pensás que sería positivo en Federación tener una facultad de ciencias médicas, no en todo su campo, pero con algunas especialidades, como para también empezar a proyectar el futuro de ese recurso humano del que hablas? Y eso sería un sueño, sí, me encantaría. Hoy Concepción del Uruguay tiene una facultad de medicina que está en sus primeros años, está nucleando chicos de toda la provincia, ¿viste? Están yendo a estudiar ahí, y obviamente que eso le genera, a una ciudad le genera también un movimiento muy grande, el hecho de instalarse una facultad, porque es la llegada de estudiantes, es toda una situación económica que se impulsa también. Sería un deseo, sería un sueño. Un sueño, sería muy lindo que pase eso. ¿Y cuál es tu experiencia en la actividad pública, digamos, en el nosocomio local, en Hospital San José? ¿Qué cerca de...? Yo desde que llegué a la Federación estoy trabajando en Hospital San José. Lo hice muchos años como médico de guardia, lo hice también como médico de consultorio externo, y en este momento estoy acompañando al hospital desde el área de COVID. Claro. Desde que se inició la pandemia, estoy acompañando al grupo que está trabajando en COVID, ¿viste? Yo como médico estoy acompañando a todo lo que es la internación, las altas que se dan día a día, las evaluaciones, las evoluciones que se hacen de los pacientes que están internados en el área de COVID. ¿Se ve desigualdad dentro del campo de lo que es lo público? ¿Se ve mucho esto de lo que es la pobreza, lo que es la desigualdad, lo que es el poco acceso a tener tratamientos de calidad, el poco acceso a poder viajar y hacer un tratamiento complejo y demás? ¿Has notado eso? En este momento te puedo comentar que estar en una ciudad chica, estando en pandemia,
tiene más beneficios a veces que lo que piensa la gente. El ciudadano común piensa, si estás en una ciudad grande, accedés más rápido al sistema de salud. Hoy estar en una ciudad chica te permite acceder más rápido, porque es tanta la cantidad de gente que necesita en ciudades grandes que muchas veces la consulta es telefónica, no pueden acceder a los hospitales, van a los hospitales. Yo tengo familiares en ciudades grandes que le está pasando esto, y hoy Federación, más allá de su situación de salud, hoy uno puede ir al nosocomio, hoy uno puede buscar una atención, hoy uno va a tener una respuesta que en otros lugares en este momento se transformó en una cosa muy muy compleja, en ciudades grandes sobre todo. Obviamente que con la pandemia hay un montón de... Si ya la situación de salud antes era compleja, hoy con la pandemia queda todavía más expuesta, ¿no? Pero bueno, hay mucho esfuerzo, se está haciendo mucho sacrificio. Federación está realizando una campaña de vacunación muy importante. Eso es para destacar. Federación, desde el Hospital San José se está haciendo una campaña que yo aplaudo, porque gran parte de la población de riesgo de Federación, todo el equipo de salud, todos los mayores de 60 años, y gran parte de la población que ya tuvo su voluntad de vacunarse, pudo vacunarse. Queda todavía un grupo por hacerlo, pero venimos con una gran cantidad de gente vacunada, y eso ya se empezó a trasladar a los números de infectados. Esta semana prácticamente no hubo internados en el hospital, en el área COVID. Eso habla del avance que estamos teniendo en el tema de vacunación y cómo se refleja en el tema de los infectados y de los casos complicados. También con el doctor Vega, con Juan Esteban, como le gusta que lo llamen y que sea referenciado, hablamos de lo que es la salud en el tenor privado. Y de esto hablamos de CEMEDIN, su proyecto personal, su proyecto que lo tiene vinculado fuertemente a la ciudad, enraizado lo que es Federación. De esto hablamos y estas cosas son las que él explica. Estábamos hablando de salud pública, pero ahora te traigo a otro escenario que es el de salud privada. ¿Cómo nace CEMEDIN? Y bueno, hiciste tu gran proyecto de vida también, ¿no? CEMEDIN nace porque, yo hice la residencia y nosotros venimos con mi señora, que es la doctora Vélez. Cuando llegamos a Federación, los dos hicimos la especialidad de médicos de familia en Esperanza Santa Fe. Cuando llegamos, nos instalamos en una casa donde la transformamos la casa en consultorio, y desde ese consultorio que trabajamos tres años prácticamente, salió el proyecto de hacer policonsultorio con las posibilidades de tener diferentes especialidades, de tener diferentes áreas, y bueno, se fue logrando en dos etapas. En el año 2006 hicimos la primera etapa de CEMEDIN, que fueron 4 consultorios, y después en el 2010 pudimos lograr ya anexar toda esta parte, donde se transformó en 9 consultorios, más la sala de rayos. Ahí también se anexó un especialista en imágenes con equipo de ecografía. También se cubrieron las áreas de salud mental, psicología, psicopedagogía, psiquiatría. Y bueno, y se logró en ese tiempo avanzar y llegar a esta etapa. Hubiésemos querido hacer mucho más, siempre uno quiere más, brindar más servicios, pero como te decía hoy, a veces el recurso humano, la presencia del recurso humano para crecer en salud, para poder brindar cosas es importante. Y bueno, a veces con el recurso humano tenemos problemas, ¿viste? El hecho de que tengamos profesionales y personal instalado en Federación. Claro. ¿Y cuáles son las otras dificultades que se presentan una vez que se empezaron a poner los cimientos de CEMEDIN? ¿Y qué significa también CEMEDIN, tanto que se menciona en Federación? CEMEDIN, como nosotros, CEMEDIN significa Centro Médico Integral. La idea es integrar todas las áreas de salud, ¿viste? Sí. Las áreas, tanto la área mental como las áreas de problemas de salud física. Y a eso también se agregó toda la parte de imágenes. Entonces CEMEDIN viene de ahí, de hacer una medicina integral, donde no solamente
es importante la persona con su problema de salud físico, sino también la persona como un ente, como algo global, donde está su cuerpo, su espíritu, inclusive los médicos de familia nos preparamos para eso, ¿viste? O sea, vemos a la persona, pero también vemos el contexto familiar en el que se encuentra, y muchas veces el contexto familiar nos explica de por qué esa persona se encuentra enferma en ese momento. Enferma de un problema digestivo, uno a veces empieza a indagar y a preguntar al paciente sobre un problema. No te hagas mala sangre, decíamos abuela. Exactamente. Entonces, Centro Médico Integral viene de esa parte, ¿viste? De esa. La cuestión holística. De la cuestión holística, exactamente. Tratar de nunca de ver la medicina la parte humana, ¿viste? Y siempre tener en cuenta que atrás de esa persona que tiene cuerpo, hay un alma, un espíritu, hay una conexión con su familia, con sus antepasados, es compleja la... Está bueno eso para tenerlo en cuenta, porque la otra pregunta que subyace es, ¿tenés como un científico que detecta un problema, que es objetivo, trabaja sobre el problema, disuelve el problema, lo resuelve, o sos como alguien que está mirando el todo, ¿no? La cuestión holísticamente, el cuerpo, espíritu, el alma humana, todo lo que engloba al ser mismo, ¿no? Sí, hay dos tipos de médicos. Está el médico de una ciudad grande, el médico de un hospital como por ejemplo, por decirte el Garrahan, el Hospital Austral de Buenos Aires, que ellos están preparados y capacitados y formados para resolver enfermedades muy complejas, hacer las cirugías más complejas que se puedan hacer, por ejemplo, en el país. Pero no pueden detenerse mucho a conocer a la persona en su contexto familiar, social. Nosotros como médicos de ciudad, médicos de pueblos, médicos de ciudades chicas, no solamente vemos, como te decía hoy, el problema de salud, sino vemos el contexto. Tenemos la posibilidad, ¿viste? Como médicos de familia, de conocer mucho más en profundidad a esa persona y de ayudarla, porque desde el momento que la conoces, desde su fibra, de su interior, tenés la posibilidad de sumarle, de resolverle cosas, inclusive de prevenir. Una de las cosas que nosotros hacemos mucho hincapié como médicos de familia es la prevención. Es decir, para nosotros es más importante que un paciente prevenga un cuadro de diabetes que ya tener que atenderlo como diabético. ¿Me explico? Así como podemos hablar de prevenir un cuadro de diabetes, nos interesa también que un paciente que hoy es hipertenso, mañana no haga una ACV, hoy un paciente hipertenso, mañana no te haga un infarto. Entonces trabajamos mucho en lo que es la prevención y estimulamos mucho a la población como médicos de familia a tener hábitos de vida saludables. Claro. Es decir, nuestro trabajo sería que un hospital grande tenga la menor cantidad de pacientes. Hospital grande habla de patologías complejas. Bueno, nosotros queremos desde la medicina de familia trabajar para que esa persona no llegue a tener que usar hospitales de complejidad, teniendo hábitos de vida saludable, previniendo, promocionando la salud, previniendo todo lo que sea los estudios en el momento justo, para no llegar a tener las consecuencias de la falta, ¿viste? del cuidado de la salud. Bien. Hay una cosa que también es verdaderamente importante, esto que mencionabas, el médico de ciudad grande trabaja sobre estadísticas quizás, ¿no? Sobre números poblacionales grandes. El médico de pueblo trabaja sobre el vecino, el amigo del amigo y demás. ¿Es importante para el médico llamar por el nombre de pila al paciente? Sí. Nosotros, yo en el caso mío, siempre cuando la persona me habla de usted, yo trato de decirle si no hay problema, nos vamos a tutear, porque eso genera un acercamiento, y si genera un acercamiento genera confianza, y si genera confianza genera que la persona diga, sí, hace 6 meses me duele y estoy con una gastritis porque me está pasando tal situación familiar, por ejemplo. Porque una gastritis, por dar un ejemplo, muchas veces no es por el tipo de alimentos que yo esté consumiendo, sino es por el tipo de problema que yo esté teniendo. Entonces, hoy por hoy, las enfermedades psicosomáticas, o sea, lo que nos pasa en nuestra psiquis, en nuestra cabeza, se traslada al cuerpo, ¿viste? Cuando yo estudiaba medicina en el 90, era todo enfermedades orgánicas, es decir, infartos, endocarditis, cólico renal, era todo así, ¿viste? Muy sistemático. Hoy por hoy un paciente entra al consultorio y uno tiene que estar sabiendo que toda la complejidad en la que vivimos,
el mundo está muy complejo para vivirlo, para vivir cada día a día, ni hablar desde que apareció la pandemia, hace que haya muchas enfermedades que son orgánicas, pero que se originan desde las cuestiones emocionales. Es decir, situaciones de estrés muy grandes, situaciones familiares, personales, se terminan traduciendo en enfermedades digestivas, de piel, cardíacas. Una diabetes puede desencadenarse después de una situación emocional muy fuerte, familiar. Entonces el médico de familia tiene que estar muy atento a eso, ¿viste? Al contexto, en el contexto social, psicológico que está el paciente, para poder saber por qué se está manifestando tal enfermedad. Amigos, les propongo una pausa comercial y enseguida regresamos con más de este diálogo, de esta charla, en donde lo único que faltó fue el café, porque estaba todo, la emoción y la entrega de Juan estaba. En esta parte de la entrevista con Juan hablamos ya de cuestiones que tienen que ver con la pandemia, con esta cuestión que en principio se dio, como él dice, lo económico afectó a lo social afectó al humano, y a este humano lo afectó en su parte psicológica. Él hace un análisis holístico, si se quiere, de la materia de la salud. Él no ve como un cientista a la medicina, sino él la ve como un todo. Él ve al ser humano como un ente complejo dentro de una sociedad mucho más compleja, en la cual hay que, como lo dice, prevenir el futuro. Si la patología que hoy tenemos es la de un paciente cardíaco, hay que prevenir que eso no se transforme en otra cosa más grave, como puede ser ACV. Él habla de todo esto, habla de cuestiones puntuales, habla también y reflexiona sobre la pandemia desde su costado humano, no tanto ya desde el médico. Ahora sí, tenemos un Juan a corazón abierto. Estamos hablando de pandemia, estamos hablando que generó una parálisis a nivel mundial. Ajá. Y en Federación se hizo sentir. Estamos hablando también de que las personas se enferman por el contexto psicosocial, psicosomático, ¿no? Y en Federación se vio que hubo un parate comercial, hay falta de dinero, la inflación también golpea a Federación, el turismo y la gastronomía no están trabajando y demás. En este contexto de pandemia, ¿cómo ves a la ciudadanía? ¿Cuáles fueron las patologías que por ahí se aceleraron más? Si son las mentales, si son las orgánicas, ¿cuáles? Sí, desde que apareció la pandemia el año pasado, primero vino todo el tema de la angustia. Toda la población se encontró con que, me preguntaba a mí como médico, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Había muchas preguntas que yo tampoco las podía contestar. Una pandemia ocurre cada 100 años, entonces toda la población mundial que está viviendo en este momento, que estamos viviendo, los seres humanos que estamos transitando en este mundo, en este momento, no tenemos experiencia de haber vivido pandemias previas. Cuando yo estudié en la facultad, había como una cosa que era de historia, ¿viste? Nunca me imaginaba que iba a vivir una pandemia. Entonces, la incertidumbre es una de las cosas que más golpea a las personas, y el hecho de qué va a pasar mañana. Eso generó, sí, un impacto psicológico importante, en que muchas personas por ahí se aislaron. Por un lado había que aislarse y hay que cumplir con eso, pero por ahí hubo aislamientos que ya pasaban a ser patológicos, ¿viste? Tanto en adultos como por ahí en chicos que también sufrieron mucho la situación de la pandemia, donde hay chicos que si salían de la casa querían automáticamente volver a su casa, porque no lo podían llevar a un parque, a la plaza, no lo podían llevar a dar una vueltita, porque estaba esa necesidad de decir, no, porque es peligroso, tenemos que volver. Todo eso, bueno, son una de las consecuencias que trajo la pandemia. Y después, obviamente, trajo también situaciones donde la ansiedad y la incertidumbre trajo angustia. Hubo cuadros, vemos cuadros de depresión, asociado no solamente a la pandemia, sino que la pandemia golpeó muy fuerte a Federación en lo económico. Entonces, las consecuencias de la pandemia fueron lo económico, y lo económico afectaron a muchas familias de Federación y la están afectando. Y bueno, y es el deseo que uno tiene, ¿viste? de que esto sea con el plan de vacunación y con cómo se está avanzando en todo esto, que esto de la vacunación cumpla un rol sanitario y por otro lado pueda poner a la ciudad de nuevo en marcha.
¿Y a vos te atravesó como ciudadano, como ser humano, más que como médico también una pandemia? ¿O cómo lo tomaste? A mí me atravesó, psicológicamente sí me hizo daño, porque como no había vivido una pandemia, ver personas de Federación fallecer como yo vi, como me tocó ver a causa de este virus, ¿viste? Al ser Federación La Ciudad Chica nos conocemos todos, somos vecinos, entonces fue y va a seguir siendo triste pasar por esta situación. Es una alegría cuando se da de alta a un paciente, una alegría, una satisfacción, sabe que hay una familia atrás, pero también es muy triste cuando fallece una persona por esta enfermedad, porque es una enfermedad que esta enfermedad te lo arranca el paciente de tus manos. La persona, cuando el virus decide a quién se va a llevar, ¿viste? Es como que por más que esté en Buenos Aires, en Nueva York, en Europa, el virus te toma y no te suelta y te llega. O sea, hace lo que estamos como en una situación de incertidumbre y de impotencia, mejor dicho, donde la salud actual, la tecnología actual no alcanza para frenarlo, ¿viste? Y eso genera una angustia muy grande porque uno está preparado para ayudar, para salvar vidas, y cuando el virus te gana la batalla es muy duro. ¿Sos creyente, Juan? Soy creyente, soy de la familia cristiana, siempre pienso que hay alguien allá arriba que nos está acompañando, y bueno, y cuando ya la mochila se me hace muy pesada, siempre miro para arriba y le digo, bueno, acompañarme y mostrarme por dónde tengo que seguir. En estos momentos de pandemia es muy importante tener fe, ¿viste? En un ser superior, claro. O sea, independientemente de qué es lo que creamos cada uno en la parte religiosa, pero es importante sí tener fe que hay alguien superior que nos está acompañando en todo este momento. Es muy gráfico lo que decías recién, esto de el virus, cuando te toma un paciente te lo arranca. Te lo arranca de tus manos, te lo arranca. Es muy triste, mucha impotencia, por eso uno no ve las horas de que esto termine, de que el mundo pueda volver a su causa normal, ¿viste? Y bueno, y trabajar después de la pandemia para que todos los sistemas de salud del mundo, y bueno, vamos hablando de nuestra situación local, podamos tener, ¿viste?, un crecimiento para que, bueno, ojalá que nunca nos toque, pero si nos llega a tocar, que nos encuentre, ¿viste?, de una forma donde el dolor después no sea tan grande, ¿viste? Sí. Viste que a veces las personas tenemos como esta cuestión de encontrarnos en total soledad, en nuestro momento de intimidad, en donde estamos nosotros con nosotros mismos, no hay nadie más. En esos momentos tenés momentos de reflexión, y que reflexionar sobre estos 2 últimos años, 2020-2021, que nos azotó con la pandemia, con muertes de vecinos, de amigos, demás. Trato de que, ¿viste?, cuando uno se queda solo con la almohada, trato de no hacerme la pregunta del por qué pasan las cosas, sino para qué. ¿Para qué? Y trato de que nos quede un aprendizaje de todo esto, ¿viste? Un aprendizaje de valorar la vida, de cuidar la vida, de cuidar la salud. El dolor que estamos sintiendo no sea en vano, que las pérdidas de las personas que se fueron nos dejen enseñanza, nos dejen una base, ¿viste? Es decir, al dolor sacarle un provecho de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Yo creo que el virus, por ahí, una de las cosas que trajo es que nosotros vivíamos en un mundo muy acelerado, donde siempre estábamos pensando, así para mañana, para pasado, porque la semana que viene. El virus nos puso en un presente donde no podemos pensar en las próximas 24 horas, porque no sabemos qué va a pasar en las próximas 24 horas. Entonces nos obligó a vivir un presente, a analizarnos, y a mucha gente le sirvió para encontrarse o reencontrarse. Porque mucha gente a veces, ¿viste?, desde el punto de vista psicológico, tapa sus cosas con actividades laborales, personales, deportivas, familiares, personales, pero para no pensar en uno mismo o en pensar. Y el virus nos obligó, esta pandemia nos obligó a pararnos, a decir, pucha, tengo este problema que nunca lo toqué, tengo que tocarlo, tengo que resolverlo.
nos sirvió para autoanalizarnos, ¿viste? Son las cosas que trato de sacarle como provecho ya a este flagelo que fue la pandemia. Y una pregunta que es también íntima, ¿te pudiste encontrar a vos mismo durante este tiempo? Me sirvió, yo también pasé por la enfermedad, yo en diciembre estuve con el cuadro, lo pasé en mi casa, la pasé mal dentro de lo que se pasa en la casa cada uno, pero me sirvió personalmente para crecer, y aparte pude también encontrarme con mis hijos, que a veces en la vida normal, antes de la pandemia, uno estaba muy acelerado, y bueno, encontrarte con tus hijos, con tu pareja, con tu familia y con uno mismo sobre todo. Y recién me mencionaste por lo menos 3 veces la palabra dolor. El dolor, Juan Esteban Vega, ¿cómo lo trabaja, cómo lo resiente, cómo lo transforma? Y es un proceso. El dolor aparece, golpea. Si hoy me pasa algo grave, yo mañana voy a tener un paciente que va a estar esperando una respuesta de mí. Entonces, tengo la obligación de hacer ese proceso para que mi mente, mi cuerpo, pueda estar conectada con la persona que viene mañana, que viene pasado, para poder ayudarlo, ¿viste? Si yo me quedo en el momento del estrés o del shock traumático que producen las cosas feas, no podría seguir aportándole cosas y estando a disposición de otras personas en el futuro, ¿viste? Entonces, es un ciclo donde siempre tenés que estar procesando duelos, dolores, para poder seguir. La reflexión final no va a quedar en mi cargo. La reflexión final, por lógica y también por respeto a la figura que teníamos adelante de nosotros, usted en la pantalla de su televisor y yo a 2 metros, para tener esto del contacto estrecho que no exista, no la voy a hacer yo. La reflexión final la va a hacer Juan, el vecino que es médico, el amigo de nosotros, de los federaenses. Así que escúchalo atentamente, presta atención y ojalá lo que él diga te ayude a crecer, no solamente como persona, también te ayude a crecer en lo tuyo. Esto ha sido el enfoque del día de hoy, en las artísticas como siempre, nuestro editor, Javier Navarro, quien te habla, Aldo Moretti, y detrás mío también todo un equipo de trabajo que ayuda de alguna manera a que esto siga en pie y siga viviendo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Cuál sería tu reflexión final cuando todo esto pase? Si ya tenés pensado el futuro, si tenés pensado la posteridad, o sea, lo posterior a todo esto, y si pensás que hay un Juan antes de la pandemia, un Juan durante la pandemia y un Juan después de la pandemia. Sí, claramente, ¿sabes qué pienso eso? Yo era una persona antes de la pandemia, estoy siendo una persona, Juan, durante la pandemia, cambié mucho, pasaron muchas cosas, uno crece con el dolor, crece con situaciones de estrés, crece con la vida compleja que uno tiene que vivir, y hay sí, yo ya no me veo, pero sé que quiero que llegue ese momento, porque hay muchas cosas que quiero hacer. Tengo 4 hijos que tengo que acompañar, que están creciendo, que son adolescentes, y bueno, así como tengo la parte profesional médica de ayudar y de trabajar en lo mío, tengo una cuestión familiar que acompañar. Porque yo me veo hoy ya con 48 años, cercano a los 50, donde ya tengo como mi vida hecha que va en evolución, y bueno, y ahora tengo que acompañar a mis retoños, ¿viste? A los chicos que vienen atrás mío, que son mis 4 chicos, que uno quiere ver crecer y desarrollarse, que sean buenas personas y que sean felices. ¿Cómo se llaman los 4 chicos? Juan Cruz, Malena, Francisco y Serena. Son 2 pares mellizos. Está bueno. Me tocaron tener 2 pares mellizos, entonces fue todo un esfuerzo doble. Cada vez que mi señora venían 2, así que toda una revolución. ¿Te sentís realizado?
Sí, realizado sí. Yo estoy muy conforme con todo lo que está pasando en mi vida, con la familia que pude formar, con los hijos que tengo, pero nunca dejo, como te digo, de reconocer que el esfuerzo no es solamente de uno, sino de toda una familia, de un montón de manos invisibles que siempre están atrás. Así que siempre agradezco al camionero que me llevaba, al chofer de tal camión, a fulano que pasaba por mi casa en Corrientes y me dejaba una caja con comestibles. Es decir, haber llegado a este momento de mi vida, siempre lo reconozco que fue por el esfuerzo personal, pero nunca dejo de agradecer a toda la familia, a todo un grupo de gente que estuvo atrás involucrada en todo esto. Y mucha gente sin esperar nada a cambio, solamente por amor y por afecto y por esa cosa de gauchar, de chamín, como dicen en Corrientes. Ahí pasaba Juan Esteban Vega, un vecino de Federación que también es médico. Juan, de verdad muchas gracias por habernos recibido acá en tu espacio laboral, en CMDI. Y bueno, ojalá podamos ver de acá al futuro, pero sin pandemia y bueno, sin barbijo y dándonos. Vamos a hacer una charla nueva y sin barbijo y vamos a poder abrazar y dar la mano. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que haya podido aportar y ser lo más claro posible, ¿no? en estos momentos que son tan difíciles, y uno cuando habla en este momento de todo esto no deja de emocionarse por todo lo que estamos viviendo, ¿viste? Así que bueno, desde ya muchas gracias y sigan adelante. Muy bueno lo que hacen. Gracias a vos.